El polvo de las llanuras de Montana sabía a tierra y a desengaño, un recordatorio constante de la vida que Sarah O'Connell había dejado en Boston. Había cambiado los vestidos de seda por el cuero gastado, y la rudeza del oeste todo por un marido que ahora descansaba bajo tierra. Viuda a los 26 años, era una mujer sola en un mundo dominado por hombres endurecidos y bestias salvajes con un rancho pequeño que parecía una isla frágil en medio de una tierra implacable. Los ganaderos vecinos y buscadores polvorientos la llamaban ingenua, un cordero destinado al sacrificio esperando el día en que vendería sus tierras por unas cuantas monedas. No contaban con el temple de su espíritu, una fuerza forjada en el dolor y endurecida por la soledad. Pronto aprenderían que en lo más salvaje de la frontera, la criatura más peligrosa no siempre tenía garras ni colmillos. Corría el año de 1876 y el territorio de Montana era un sitio de contrastes brutales. El cielo tan amplio y azul podía partirte el alma, y la muerte acechaba en cada esquina. Ya fuera una ventisca repentina, la mordida de una serpiente cascabel o una bala perdida. Para Sarah O'Connell, aquello era una prisión autoimpuesta sobre las ruinas de un sueño roto. Su difunto esposo Thomas había sido un soñador. Un hombre con ojos del mismo azul del cielo de Montana, llenos de visiones de un imperio ganadero, levantado desde la nada. Con palabras la había llevado a imaginar un rancho enorme en un valle con río serpenteante, un lugar donde sus hijos crecerían libres y fuertes. Lo llamó el descanso de los O'Connell. Sarah, contagiada por su entusiasmo y profundamente enamorada, lo siguió desde la seguridad empedrada de su hogar en Beacon Hill hasta este mundo agreste. La realidad era una cabaña de troncos de una sola pieza construida por las manos de Thomas, resistente pero solitaria, empequeñecida por la inmensidad del paisaje. Sus tierras, unas respetables 640 acres, estaban bendecidas por el río que les daba vida. Pero su hato apenas llegaba a 50 reses. Es solo el inicio. Mi amor, le había asegurado Thomas, con sus manos callosas apretando las de ella. Nuestro futuro está enraizado aquí. Pero Sarah aprendió con crueldad que el futuro podía desvanecerse en un instante. En una arriada para vender sus primeros becerros, un rayo provocó una estampida, y Thomas perdió la vida. Sarah quedó sola con unas pocas monedas, una disculpa amarga del capataz, y el silencio interminable de la cabaña. Un año después, ese silencio era ya su compañero más fiel. Se escondía en el crujir de las tablas, en el suspiro del viento entre los pinos, en el bramido de las vacas, que ahora cuidaba con férrea determinación. Aprendió a reparar cercas, marcar becerros, velar toda la noche a una vaca enferma, y manejar el pesado rifle Winchester, que Thomas le había obligado a aprender. Por si acaso, Sarah le había dicho con voz suave: «El mundo aquí no sigue las reglas de Boston». Su vecino más cercano, si se le podía llamar así, era Silas Blackwood. Su inmenso rancho colindaba al este un imperio que crecía con tratos turbios y rumores de intimidación. Blackwood era un hombre moldeado por la dureza del territorio. Alto, enjuto, con rostro de halcón curtido, y ojos que no dejaban escapar detalle. Desde un principio dejó claro que la veía como un estorbo pasajero. Acudió tras la muerte de Thomas, sus palabras de pésame tan secas como el polvo del verano. «Una tragedia, señora O'Connell. Una verdadera tragedia», dijo mientras su mirada recorría las tierras hasta posarse en el río que atravesaba su propiedad. «Este no es lugar para una mujer sola. Cuando esté lista para vender, le daré un precio justo. Más que justo, como un gesto de buena voluntad». Sarah respondió con cortesía, aunque con más firmeza de la que sentía. «No pienso vender, señor Blackwood. Mi esposo levantó este hogar para nosotros. Pienso honrar eso». Los labios delgados de Blackwood se apretaron en una mueca que no era sonrisa. «El honor es bueno, señora, pero no llena el estómago ni mantiene alejados a los lobos». Empezó a visitarla con frecuencia, cada vez con veladas intenciones de doblegarla. Señalaba cercas rotas, hablaba del peligro de los cuatreros, o mencionaba a los Cherokee de la zona. Una pequeña banda de los Salagi orientales, desplazados tiempo atrás, que ahora vivían errantes en las montañas. Los describía como salvajes poco confiables. «Hay gente desesperada, señora O'Connell», le advertía en tono cómplice. No querría estar sola si una de sus partidas de caza se topa con su ganado. Sarah comprendía que buscaba asustarla. Ella había visto a los Cherokee de lejos, pequeños grupos montados moviéndose con una gracia silenciosa, como parte del paisaje mismo.
Nunca la molestaron ni se acercaron a su cabaña. Eran un pueblo aferrado a los restos de su mundo igual que ella. Sentía con ellos una especie de parentesco callado, una dignidad compartida, no el miedo que Blackwood trataba de sembrar. El único contacto humano que realmente tenía era Jacob, un viejo buscador curtido que bajaba cada tanto de las montañas por provisiones. Hombre parco de piel quemada como cuero viejo, pero de mirada bondadosa. Había conocido y respetado a Thomas. «No dejes que ese sopilote de Blackwood te espante», le dijo Jacob en su última visita, escupiendo tabaco junto al montón de leña. «Lleva años queriendo este valle, y sobre todo el río. Viejo Hemlock se negó a vendérselo y ahora tú». Él no era un hombre paciente, y últimamente Sara sentía un cambio en el aire como si alguien la vigilara. 2 veces había encontrado huellas frescas cerca de su manantial, marcas de caballos cerrados que no eran suyos. Una parte de la cerca norte apareció cortada a propósito, dejando que una docena de sus reses se dispersaran, aunque con la ayuda de su fiel perro pastor Buck, logró recuperarlas tras 2 días de angustiosa búsqueda. No tenía pruebas de que fueran los hombres de Blackwood, esos peones brutos llamados Jared y Pike. Pero en el fondo sabía que se trataba de presión, una manera de poner a prueba su resistencia. Una sofocante tarde de julio, mientras reparaba esa misma cerca, la sensación de estar siendo observada fue tan fuerte que se le erizó la piel de los brazos. Se detuvo con el martillo en la mano y miró hacia la línea de árboles en la loma de enfrente. El sol caía con un resplandor cegador, haciendo difícil distinguir algo. Buck, que solía estar alerta ante cualquier ruido, permanecía callado, olfateando el aire con un gemido bajo. No había nada, solo el calor ondulante y el zumbido de los insectos. Negando con la cabeza, pensó que era otro ataque de paranoia del llano. Terminó su labor con movimientos medidos y acostumbrados. El sol empezó a descender despacio, tiñendo el cielo del oeste con tonos de naranja y violeta. Ya era hora de regresar a la soledad silenciosa de su cabaña, a otra noche con sus recuerdos y con el peso constante del rifle de su esposo, apoyado contra la pared. Llamó a Buck. Colgó el martillo en su hombro y emprendió el largo camino de vuelta, sin sospechar que su vida y el destino de todo un pueblo estaban por cambiar de manera irreversible a causa de un encuentro fortuito en lo profundo del bosque que colindaba con sus tierras. El día siguiente amaneció con una quietud sofocante. El aire se sentía denso y cargado, como si anunciara una tormenta que nunca llegaba. Sara decidió revisar un prado escondido a unos kilómetros al norte de su cabaña, donde un arroyo de manantial ofrecía pasto fresco, el sitio preferido de sus reses en los días más calurosos del verano. Ensilló a su yegua Willow, colocó el Winchester en la funda y con Buck trotando alegre delante partió. Al internarse más en el bosque, la envolvió el aroma conocido de pino y tierra húmeda. El sendero se volvió estrecho, obligándola a agacharse bajo ramas bajas. Allí, en el silencio contenido del monte, el mundo parecía antiguo y vivo. Por un instante el peso aplastante de su soledad se alivió, sustituido por un sentimiento de pertenencia a esa tierra salvaje. Estaba a poco más de 1 kilómetro del prado cuando Buck se detuvo en seco. Su cuerpo se puso rígido y un gruñido grave salió de su pecho. Tenía el lomo erizado y los ojos fijos en un denso matorral de guindos silvestres. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Sara, tirando de las riendas de Willow. La yegua se agitaba nerviosa, moviendo las orejas sin descanso. El corazón de Sara empezó a latir con fuerza, un golpe pesado y constante en su pecho. Sacó el Winchester de la funda. El frío y familiar peso del arma le dio un poco de calma. Sus ojos rastrearon la maleza, buscando el origen de la alarma de Buck. El silencio que siguió fue más aterrador que el gruñido. Era un silencio muerto, expectante. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, casi como el llanto de un niño pronto ahogado. Después un rugido feroz desgarró el aire, una furia primitiva. Un sonido que toda criatura de la frontera conocía y temía. Grizzly. Antes de que Sara procesara el pensamiento, una figura pequeña salió disparada de entre los guindos. Era un niño de no más de 9 o 10 años, el rostro desencajado por el pánico. Era indígena, de cabello oscuro y suelto, vestido solo con calzones de piel de venado. Corría a ciegas, tropezando con las raíces, respirando entre sollozos entrecortados. Y entonces apareció la bestia. Una criatura de pesadilla.
un oso grizzly gigantesco de pelaje marrón, con puntas plateadas y enmarañadas. Su cabeza era enorme, el hocico ancho, y los ojos pequeños brillaban con furia. Un tajo sangriento cruzaba su hocico, quizás el motivo de su rabia. Se alzó sobre sus patas traseras dominando al niño con su altura. Sus garras amarillentas y largas quedaron expuestas. Soltó un rugido ensordecedor que sacudió las hojas de los árboles, un estruendo que vibró en los huesos de Sara. El niño tropezó y cayó arrastrándose hacia atrás en la tierra con los ojos abiertos por la certeza de su muerte. El oso volvió a apoyarse en 4 patas y cargó. El tiempo pareció volverse lento, detenido. En ese instante Sara no pensó. Actuó. Recordó la paciencia de Thomas enseñándole a disparar las horas practicando con latas. La desesperación de desafiar a la muerte que rondaba estas tierras se concentró en un solo instante decisivo. ¡Levántate! ¡Corre!, gritó con la voz quebrada. Espoleó a Willow no para huir, sino para lanzarse hacia el horror que se desarrollaba. La yegua aterrorizada tiró de las riendas, pero Sara se mantuvo firme. Sabía que disparar desde la montura era inútil. Tenía que acercarse, plantar los pies. Se lanzó del caballo golpeando el suelo con fuerza. Willow ordenó con la esperanza de que la yegua no huyera. Levantó el Winchester contra el hombro. Las manos le temblaban tanto que apenas podía alinear la mira. El oso era un borrón en movimiento, una máquina de destrucción que se acercaba al niño con velocidad aterradora. «No apuntes a la cabeza». Sara resonó en su memoria la voz de Thomas. «Demasiado hueso. Apunta al corazón y a los pulmones al cuarto de máquinas». Tomó una respiración profunda, temblorosa, tratando de calmarse. La mira de hierro bailaba sobre el pecho ancho del oso. El niño estaba a apenas unos pasos de sus fauces. Ya no había más tiempo. ¡Crack! El rifle retrocedió con violencia contra su hombro. El estampido resonó como un cañonazo en medio del bosque. El oso se estremeció soltando un gruñido de dolor y furia, pero no se detuvo. Su carrera titubeó apenas un instante precioso. Sara comprendió con un vuelco nauseante que había disparado alto, alcanzando solo el músculo grueso del hombro. No era un tiro mortal. Solo había conseguido enfurecer más a la bestia. El animal se golpeó el hombro y luego giró su mirada feroz y maliciosa del niño hacia la nueva amenaza. Hacia ella. El grizzly olvidó al pequeño. Su mundo se redujo a la mujer que se había atrevido a herirlo. Con otro rugido que hizo temblar la tierra, cambió de rumbo y cargó directo contra Sara. Buck, su inseparable compañero, se lanzó contra el monstruo en un acto tan valiente como insensato. Se aferró a sus patas traseras, una furia diminuta de ladridos frente a una montaña de músculos. El oso, con un manotazo casi despreocupado de su garra enorme, mandó al perro volando. Buck soltó un quejido roto de dolor y cayó hecho un montón junto a un árbol inmóvil. Una ola de rabia helada recorrió a Sara por un instante, venciendo al miedo. Accionó la palanca del Winchester, expulsó la bala usada y cargó otra. El sonido metálico del schlick-schlack fue apenas un murmullo frente al rugido del animal. El grizzly se acercaba a 20 metros 10. Podía ver la baba cayendo de sus fauces, oler su hedor rancio y almizclado. Era el momento. Le quedaba un tiro más. Esta vez no apuntó con calma. Solo dirigió el cañón al centro de ese pecho enorme que se agitaba. Se afirmó, inclinó el cuerpo contra el rifle y apretó el gatillo. Crack, la bala dio en el blanco. El oso soltó un bramido ahogado, mezcla de dolor y sorpresa. Tropezó hacia adelante, su inercia colosal casi lo lanzó encima de ella. Sara retrocedió a gatas, cayendo sobre un tronco, mientras el rifle vacío se le escapaba de las manos entumecidas. El grizzly se alzó sobre ella, su sombra como un manto de muerte. Se tambaleaba la cabeza baja. Un torrente de sangre manaba de su pecho. Dio un último paso tembloroso, su figura gigantesca tapando el cielo. Sus ojos pequeños y oscuros se encontraron con los de ella. Y por un instante fugaz Sara no vio rabia, sino una luz que se apagaba. Luego, con un suspiro final, la bestia colosal se desplomó. Cayó a menos de 1 metro con la cabeza enorme, reposando junto a sus botas. El suelo vibró con el impacto. Y entonces llegó el silencio. Un silencio profundo, punzante, roto solo por los jadeos entrecortados de Sara. Permaneció tendida un rato, el cuerpo temblando sin control, la mente sacudida por el shock y la adrenalina.
El mundo regresó en fragmentos, el olor metálico de la sangre, el zumbido de una mosca, el relincho lejano y asustado de su yegua. Lentamente, con dolor, se incorporó. Su mirada fue a dar sobre la figura inmóvil de su perro. «Buck», susurró con voz ronca. Se tambaleó hasta él. Estaba vivo, aunque apenas. Tenía la pata torcida en un ángulo imposible, y gimió suavemente al verla. Las lágrimas le rodaron por el rostro, abriendo surcos limpios entre la mugre de sus mejillas. Había sobrevivido, pero a un costo. Entonces recordó al niño. Giró con el corazón apretado por un nuevo miedo. Seguía en el suelo acurrucado en una bola con las manos sobre la cabeza y el cuerpo temblando. Estaba vivo. Sara recogió el rifle aún con las manos temblorosas y se acercó despacio con cautela. «Está bien», murmuró suavemente, la voz todavía áspera. «Ya terminó. Estás a salvo». El niño no se movió. Solo siguió temblando. Sara se arrodilló a su lado. El cansancio era un manto pesado sobre sus hombros. Extendió una mano vacilante, no para tocarlo, sino como un gesto de paz. «Me llamo Sara», dijo con voz que recuperaba algo de firmeza. «Ahora estás a salvo». Poco a poco el niño bajó las manos. Miró el cuerpo inmóvil del oso, y luego a ella. Sus ojos oscuros y profundos mostraban una mezcla de terror, confusión y una admiración muda imposible de descifrar. No dijo nada. Solo observó a aquella mujer blanca sola que olía a pólvora y miedo, y que había interpuesto su vida entre él y el monstruo que casi lo mata. El sol se filtraba entre el follaje, bañando la escena sangrienta con una luz extrañamente serena. El niño, cuyo nombre Sara sabría después que era Tien, permaneció en silencio. Su cuerpecito aún sacudido por espasmos. Estaba en shock, su mente incapaz de procesar el horror y la salvación inesperada. Sara sabía que no podía dejarlo allí. Tampoco podía abandonar a Buck. Su deber, su instinto mismo la obligaban a atender primero a los heridos. Con cuidado examinó la pata de su perro. Era una fractura limpia, pero sangraba por una herida profunda en el costado. Rasgando un trozo de su enagua, improvisó un vendaje para la herida y una férula con 2 ramas firmes. Buck le lamió la mano débilmente, moviendo la cola con un golpe suave contra el suelo. Entonces volvió a mirar al niño. El niño se había incorporado y ahora la miraba fijamente con los ojos oscuros muy abiertos, sin parpadear. Pasó la vista de su rostro al cuerpo del oso muerto, y luego al rifle que Sara sostenía débilmente en la mano. El miedo aún estaba en su mirada, pero mezclado con otra cosa, una curiosidad profunda, casi desconcertante. «¿Estás herido?», preguntó Sara en voz baja y tranquila. El muchacho negó con la cabeza sin decir palabra. Se puso de pie tambaleante. Sus movimientos eran inestables, y dio unos pasos hacia atrás buscando más distancia entre ambos. Seguía alerta como un animal salvaje, sin estar seguro de que el peligro hubiera terminado. Sara lo comprendió. En su mundo, una mujer blanca armada casi nunca era vista como salvadora, sino como amenaza. Mi padre alcanzó a balbucear con voz débil y temblorosa. Señaló con un dedo tembloroso hacia el lugar del que había huido. «Él me estará buscando. Debemos encontrarlo». Sara asintió, aunque su corazón se oprimió al pensar en internarse aún más en el bosque. ¿Y si había más osos? O si la tribu del niño la descubría con su hijo y un grizzly muerto, podrían malinterpretar todo. Los rumores envenenados de Silas Blackwood aún le rondaban la mente. Pero dejarlo ahí no era opción, y además necesitaba ayuda. Sola no podía llevar a Buck de regreso a la cabaña. Por suerte su yegua Willow no había huido lejos y pastaba nerviosa a corta distancia. «Tengo un caballo», dijo Sara. «Podemos montar. Será más rápido». El muchacho Tian dudó un instante antes de asentir con decisión. La lógica inmediata de la propuesta superó su miedo. Subir a Buck sobre el animal fue un suplicio. Era un perro grande y agotada como estaba, Sara batalló. Para su sorpresa, después de mirarla un momento, Tian se acercó a ayudar. Sin pronunciar palabras, se colocó del otro lado del perro, y juntos lograron acomodar al herido sobre la parte delantera de la montura. Sara montó detrás de la silla en una posición incómoda pero necesaria para sostener a Buck. Miró hacia abajo al niño. «Puedes guiar al caballo».
Él volvió a asentir, ganando confianza con cada gesto. Tomó las riendas de Willow y comenzó a andar no rumbo al rancho de Sarah, sino más adentro del bosque por un sendero casi invisible. Se movía con un instinto seguro, un conocimiento de la tierra que parecía formar parte de él. Caminaron casi una hora en un silencio tenso. El bosque se hizo más espeso, las montañas se levantaban más cerca. La ansiedad de Sarah crecía a cada paso. ¿A dónde la llevaba? ¿Qué clase de recibimiento tendría? Finalmente salieron a un claro escondido. Entre altos cedros se levantaba un pequeño campamento, una docena de chozas de piel y lona con humo escapando perezoso de sus aberturas. Algunos caballos pastaban alrededor. Era el campamento cherokee. Su llegada provocó alarma inmediata. Un grito sonó y en un instante quedaron rodeados de hombres. Surgieron como si hubieran nacido de los árboles silenciosos y veloces. Sus rostros eran duros, sus manos empuñaban arcos y rifles. Eran guerreros, cuerpos tensos y firmes con un aire de fuerza contenida. Uno de ellos más alto que el resto, con mechones grises en su larga cabellera negra y un rostro marcado por la autoridad y el dolor, se abrió paso al frente. Sus ojos penetrantes se clavaron primero en su hijo Tian, que guiaba el caballo de una mujer blanca. Luego su mirada descendió a la sangre en los pantalones del niño, el perro herido y la mujer misma. Con la cara manchada de tierra y pólvora, el gesto cansado y cauteloso. Tian. La voz del hombre fue un trueno entre alivio y enojo. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, revisando si tenía heridas. ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Los demás guerreros se acercaron con expresiones que mezclaban sospecha y hostilidad. Las armas no apuntaban directamente a Sarah, pero sí en su dirección una amenaza clara. La sangre de Sarah se heló. Este era el momento. Todo podía torcerse. Su acto de salvarlo podía volverse en acusación. Pero entonces Tian empezó a hablar. Su voz, aunque pequeña, salió firme y apremiante. Se expresó en la lengua musical del Tsalagi, moviendo las manos con vehemencia. Señaló el camino de donde venían, y luego a Sarah. Imitó el tamaño enorme del oso, su rugido terrible, su propia caída. Señaló el Winchester en su funda, luego su propio pecho, y se dejó caer al suelo, representando el instante en que casi muere. Finalmente volvió a señalar a Sarah. Su mano pequeña no se alzó como acusación, sino como un gesto de enorme significado. Mientras hablaba, el ambiente en el claro cambió. La tensión no desapareció, pero se transformó. Las miradas duras de los guerreros se volvieron de incredulidad. Veían al niño y luego a Sarah una y otra vez. El hombre alto, que ahora Sarah entendía, era el padre del niño, y el jefe de la tribu escuchaba en silencio, su rostro severo imposible de descifrar. Cuando Tian terminó su relato, un silencio pesado cayó sobre el campamento. El jefe, cuyo nombre era Yonaguska, soltó lentamente a su hijo. Dio un paso hacia Sarah con movimientos pausados y deliberados. Se detuvo a unos pasos del caballo. Sus ojos penetrantes la estudiaban, buscando en su rostro la verdad de la increíble historia contada por su hijo. «¿Tú eres la mujer que mató al gran oso?», preguntó en un inglés cargado de acento, pero claro. Sarah, con la garganta seca, solo pudo asentir. Sí, iba a matar a tu hijo. La mirada de Yonaguska se desvió hacia el perro herido y después volvió a ella. Este es tu animal. También luchó contra el oso. Se llama Book, respondió Sarah en voz baja. Él trató de protegernos. El jefe meditó en silencio durante un largo instante. Observó a su hijo sano y salvo. Miró luego a la mujer blanca, agotada, cubierta con las huellas de una lucha desesperada. No vio amenaza sino defensora. En sus ojos cansados reconoció la verdad de lo narrado. Se volvió hacia sus hombres y habló en su lengua ancestral. Su voz era firme, cargada de autoridad. Indicó a dos guerreros que se adelantaran. «Mi hijo Tien te debe la vida», dijo Yonaguska, dirigiéndose de nuevo a Sarah. «Una deuda de tal magnitud no puede pagarse con caballos ni pieles. Es una deuda de espíritu». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a su pueblo, que lo observaba con reverencia solemne. «Nosotros somos los Anitsalagi. No olvidamos nuestras deudas ni olvidamos nuestro honor». Avanzó otro paso y realizó un gesto que estremeció el cuerpo cansado de Sarah. Llevó el puño derecho a su corazón e inclinó la cabeza ligeramente.
Mi nombre es Jefe Yonaguzka. Mi gente es poca, y nuestras tierras nos han sido arrebatadas. Tenemos poco que ofrecer, pero tenemos nuestra palabra. Y esa palabra está ligada al honor y sellada en el espíritu de nuestros ancestros. Por la vida de mi único hijo, mi tribu, el pueblo de la montaña de los cedros, jura lealtad hacia ti, Sarah O'Connell. Tus enemigos serán nuestros enemigos. Tu hogar estará bajo nuestra protección. Tu vida será como la nuestra. Esto lo juro sobre el alma de mi pueblo. Los dos guerreros que había señalado repitieron el gesto llevando el puño al pecho. Uno a uno cada hombre en el claro, los mismos que la habían rodeado con sospecha minutos antes, hizo lo mismo. Fue una muestra silenciosa, poderosa y sobrecogedora de lealtad. Sarah permaneció inmóvil sobre su yegua con el perro herido en brazos, aturdida. Aquella mañana había salido como viuda solitaria luchando por sostener su pequeño rincón del mundo. Ahora, con un acto de valor desesperado, se había transformado en otra cosa. Ya no era solo Sarah O'Connell, la ranchera que resistía. Era la protegida, la aliada, la mujer a la que toda una tribu cherokee acababa de entregar su existencia. El peso de esa promesa resultaba más imponente, más aterrador y más profundo que el propio oso. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios irreales para Sarah. Los cherokees cumplieron su palabra. Su juramento no se mostró en discursos grandilocuentes, sino en acciones pequeñas y significativas que modificaron su vida. Una curandera de la tribu, una anciana sabia llamada Nanyeji, llegó al rancho y atendió las heridas de Buck con un conocimiento que superaba cualquier expectativa. Usó cataplasmas de hierbas masticadas que bajaron la hinchazón y un ungüento que cerró la herida con rapidez sorprendente. También le dio a Sarah un té calmante que suavizó el temblor interno que aún la sacudía. 2 días después del juramento, tal como se había prometido, un guerrero apareció en la puerta de su cabaña. Era joven, poco mayor de 20 años, con un aire callado y unos ojos que no dejaban escapar nada. Era Kalanu, o cuervo como significaba su nombre en inglés. Había sido uno de los que estuvo en el claro. El propio jefe Yonaguzka lo había enviado. «Estoy aquí para vigilar», dijo Kalanu simplemente con un inglés más fluido que el del jefe. «El hombre que llaman Blackwood no es un buen hombre. El jefe lo conoce». Sarah, al principio inquieta por su presencia silenciosa, pronto se acostumbró. Kalanu no era un guardia en el sentido tradicional. Era una sombra. Mientras reparaba una cerca, lo veía en una loma cercana vigilante sobre su caballo, o amanecía y encontraba un par de conejos colgados en su ahumadero, un obsequio silencioso. Nunca interrumpía, nunca hablaba, a menos que ella lo hiciera primero. Pero su presencia se volvió un consuelo constante. El peso de sentirse observada por ojos hostiles fue sustituido por la certeza de estar bajo la mirada protectora de un aliado. Tien también empezó a visitarla seguido. El niño, con el miedo inicial, reemplazado por una admiración casi heroica, llegaba a su cabaña con pequeños obsequios, un puñado de moras dulces, una piedra rara del río o una pluma de halcón. Sarah le tomó cariño a su compañía alegre. Le enseñaba algunas palabras en inglés y los nombres de sus herramientas. A cambio, él le enseñaba en Salagi las palabras para sol, río y caballo. Así nació una amistad frágil, inesperada entre la viuda de Boston y el niño cherokee. Esta nueva realidad no pasó desapercibida. Silas Blackwood, que siempre había visto a Sarah como un blanco fácil, se mostró desconcertado ante el cambio repentino. Sus 2 matones, el bruto Jed y el astuto Pike, regresaban con noticias que contaban con burla incrédula. «Es la cosa más rara», jefe, dijo Jed, recargado en la baranda del porche del rancho de Blackwood. «Ahora resulta que tiene de mascota a un indio. Se la pasa en la loma todo el día nomás mirando». «Blackwood, eso es un mensaje. Está intentando engañarme. Piensa que con la amistad de unos cuantos salvajes me va a espantar». Dio una larga calada a su puro. «Es hora de recordarle a la señora O'Connell de quién son realmente estas tierras. Vamos a subir el tono. Haremos que sus nuevos amigos vean que ella trae más problemas que ayuda». Aquella noche prendieron fuego a su potrero del norte. La hierba seca ardió en una muralla de llamas. Pero antes de que alcanzara los depósitos de heno junto al granero Kalanu, y 3 guerreros más surgieron como aparecidos del humo. Con una rapidez y destreza que dejaron a Sarah boquiabierta, abrieron un cortafuego golpeando las llamas con mantas mojadas y ramas verdes.
Al amanecer el incendio estaba sofocado, dejando solo una cicatriz negra en la tierra como rastro del ataque. Una semana después 20 de sus reses fueron arrebatadas en plena noche. Robo de ganado al estilo de siempre. Para cuando Sara descubrió el faltante al amanecer Kalanu, ya seguía el rastro. Antes del mediodía regresó no solo con las vacas, sino con la descripción detallada de los dos hombres responsables, Jared y Pike. No los enfrentó. Ese no era el acuerdo. El trato era protegerla a ella y su hogar. Recuperar lo robado también entraba en eso. Con la rabia contenida, Sara cabalgó hacia Redemption, un polvoriento poblado de cantinas, una tienda y la oficina del sheriff. El sheriff Brody pasaba de los 60 con un rostro cansado y una estrella en el chaleco que parecía pesarle demasiado. Era un hombre que prefería la calma antes que la justicia. Sara expuso su denuncia firme y clara. Los hombres de Silas Blackwood incendiaron mi potrero y me robaron el ganado. El sheriff suspiró puliendo sus anteojos. Ahora, Sara, eso es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba? Mi protector Kalanu los rastreó. Él los vio. Las cejas del sheriff se alzaron. Tu protector. Hablas de ese indio que he visto rondando tu terreno. Sara, no puedes presentar una denuncia basada en la palabra de un Cherokee. Eso no se sostiene. Blackwood dirá que solo recogía reses que se habían metido en su tierra. Es su palabra contra la tuya. Y en este pueblo la suya pesa mucho más. La frustración y la rabia le revolvieron el estómago a Sara. Entonces me está diciendo que no puede hacer nada. Que puede hostigarme, quemarme y robarme sin consecuencias. Lo que digo es que tengas cuidado, respondió Brody con un tono más paternal que oficial. Blackwood es un hombre poderoso. Tal vez deberías reconsiderar su oferta. Te haría la vida más fácil. Sara salió hecha una furia de la oficina. Las palabras del sheriff fueron una amarga confirmación. Estaba sola ante la ley. O mejor dicho, sola con los Cherokees. Ese fracaso pareció envalentonar a Blackwood. Veía a la ley como su aliada, y la alianza de Sara como un capricho que pronto se disolvería. Decidió que hacía falta algo más directo, más personal. Sembraría desconfianza, envenenaría con la duda. Su oportunidad llegó con Jacob, el viejo buscador de oro. Jacob bajó de las sierras semanas después con sus mulas cargadas de pieles. Como siempre, primero pasó por el rancho de Sara. Escuchó con ojos abiertos la historia del oso y la promesa de la tribu. Vaya sorpresa, silbó acariciando su barba canosa. Salvaste al hijo de un jefe. Siempre fuiste mujer de sorpresas, Sara. Lo que ella no sabía era que Jacob, con toda su bondad, tenía una debilidad del whisky. Después de dejar el rancho se fue a Redemption a vender y a festejar. En el humo de la cantina principal, con una botella del mejor licor de Blackwood frente a él, la lengua se le soltó. Presumió con orgullo a su amiga Sarah O'Connell, la salvadora de indios, la mujer con toda una tribu protegiéndola. Pike, el hombre de Blackwood, estaba ahí. Escuchó con atención una sonrisa cruel en los labios. Lo emborrachó aún más, y Jacob terminó contándole todo: la vigilancia de Kalanu, el campamento en la montaña de los cedros, el niño Tien. Pike llevó esa información a su jefe. Blackwood escuchó una idea calculada formándose en su mente fría. No podía derrotar a los Cherokees en una pelea directa. Conocían demasiado bien la tierra. Pero podía usar su lealtad en su contra. Podía convertir su fuerza en debilidad. Están protegiendo su rancho, murmuró Blackwood caminando por su despacho. Entonces les daremos algo más que proteger, algo todavía más importante. Miró a Pike con los ojos brillando. Dijiste que el viejo mencionó al niño, el hijo del jefe. Sí, Tien, confirmó Pike. Parece que ahora siempre anda en la cabaña de la viuda. Perfecto, siseó Blackwood. Vamos a tender una trampa. No para la mujer, no todavía. La trampa será para sus protectores. Y el cebo será el muchacho. La guerra invisible de intimidación estaba a punto de volverse mortal. Blackwood ya no buscaba solo espantar a Sara de su tierra. Ahora estaba planeando destrozar el lazo sagrado que ella compartía con la gente que había jurado protegerla, y estaba dispuesto a sacrificar a un niño para lograrlo. La mente de Silas Blackwood era un engranaje de pura crueldad, y había tejido un plan para romper la alianza de Sara desde dentro.
Sabía que no podía vencer a los cherokees con pura fuerza bruta. Tenía que usar su honor como un arma contra ellos. Su estrategia tenía dos partes. Primero crear una amenaza fantasma para dividirlos, y después inventar una mentira venenosa para atrapar el corazón mismo de la tribu, el hijo del jefe. La primera fase empezó en la oscuridad de la noche. Mandó a sus hombres a una cabaña de cazador en las sierras del norte, donde fingieron un ataque brutal. Dejaron las pistas suficientes caballos robados y una flecha Sioux colocada con cuidado para dar la impresión de una incursión hostil. Al amanecer, Blackwood cabalgó hasta la orilla del campamento Cherokee, bajo bandera de tregua. Su cara mostraba una falsa expresión de preocupación vecinal. Lo recibió el jefe Yonaguska, cuyos ojos estaban llenos de desconfianza profunda e implacable. Blackwood relató la historia de una docena de jinetes Sioux, un cazador asesinado y un peligro inminente para el valle. Y agregó el veneno necesario. Solo lo advierto, jefe, porque sé que sus mejores guerreros andan cuidando el rancho de la señora O'Connell, dejando a los suyos vulnerables. La semilla de la duda quedó sembrada. Aunque Yonaguska no confiaba en él, el posible peligro para su gente era demasiado grande para ignorarlo. Se reunió el consejo. Kalanu, el guerrero encargado de vigilar a Sarah, habló con fuerza. Blackwood es una serpiente. Este es su veneno, quiere apartarnos de la mujer que pelea contra osos. Pero la prudencia se impuso. Yonaguska pragmático no podía arriesgar vidas basándose solo en corazonadas. Kalanu, tus ojos son los más agudos, ordenó el jefe. Lleva a dos más y cabalguen hasta la cabaña. Descubran la verdad. El resto se quedará aquí reforzando el campamento. Era una decisión sensata, pero encajaba justo en la trampa de Blackwood. Con Kalanu, el guardián más atento de Sarah, lejos en una misión inútil, quedaba abierto el camino para la segunda parte más siniestra. Al día siguiente por la tarde, Pike llegó a la cabaña de Sarah. Se acercó sin mostrar hostilidad, fingiendo ser solo un mensajero, calculando el momento en que Tyan solía visitarla. Los encontró junto al corral riendo, mientras Sarah le enseñaba al niño cómo cepillar a su yegua Willow. Esa paz sencilla estaba a punto de romperse. «Buenas tardes, señora O'Connell», dijo Pike, tirando de las riendas y tocando el sombrero con cortesía. Sus ojos, sin embargo, eran fríos y reptilianos. «El señor Blackwood me envía con un mensaje urgente para el niño». Sarah instintivamente se colocó frente a Tyan con la mano apoyada en la cerca. «Estoy segura de que el señor Blackwood no tiene nada que decirle a este niño». «Se trata de su padre, señora», respondió Pike con voz cargada de falsa compasión. «Ha habido un accidente. El jefe perseguía a esa partida Sioux y su caballo cayó. Su pierna está rota de gravedad. Está pidiendo a su hijo». Las palabras golpearon a Tyan como un mazazo. Mi padre gritó palideciendo de miedo. La mente de Sarah buscó el fallo en el relato. Si el jefe estuviera herido, mandaría a los suyos, no a ti. Pike tenía la respuesta lista. Todos andan dispersos, señora, cazando a los Sioux. El jefe mandó un mensajero a nuestro rancho sabiendo que tenemos carreta para transportarlo. El señor Blackwood ya va con ella. A mí me envió por el niño para que esté con su papá. Era una mentira perfecta, detallada y pensada para apelar al miedo más hondo de un niño. Tyan, desesperado, volteó hacia Sarah con lágrimas en los ojos. «Por favor, Sarah, debo ir». Y si es cierto, ahí estaba el verdadero veneno de Blackwood. No era una trampa de cuerdas, sino de confianza y sentimientos. Si Sarah se negaba y por azar la historia resultaba cierta, parecería una carcelera cruel que le negó a un hijo ver a su padre. La promesa de la tribu se desharía como ceniza. Pero en su corazón sabía que era mentira. Dejarlo ir era entregarlo directo a las garras de un monstruo. Estaba acorralada. Pike aprovechó la presión. «Señora, con todo respeto, cada minuto que perdemos discutiendo es un minuto que el jefe pasa sufriendo». Sarah miró del rostro depredador de Pike al rostro aterrado y suplicante de Tyan. Su corazón golpeaba en el pecho. Estaba atrapada, pero no iba a ceder. No dejaría que Blackwood ganara. Tomó una decisión, un riesgo enorme que cambiaría todo. «De acuerdo», dijo con voz serena y firme, dejando a Pike y al niño en silencio. «Iremos». La expresión de Pike titubeó un instante. «Iremos». «Sí, iremos», confirmó Sarah, su mirada tan dura como el pedernal. «Tyan está bajo mi protección. Si va con su padre, yo lo acompaño».
Tú nos guiarás. Pike quedó atrapado. Negarse sería descubrir la mentira al instante. Obligado asintió ocultando la molestia con una sonrisa tensa. Como usted diga, señora, será mejor que ensille de inmediato. Mientras Sarah preparaba su yegua, se inclinó hacia Tian y le susurró con urgencia. Escúchame. Pase lo que pase, quédate a mi lado y haz exactamente lo que yo diga. ¿Me entiendes? El niño, al ver la firmeza de hierro en sus ojos, se secó las lágrimas y asintió con determinación. Al salir siguiendo a Pike por el sendero, alejándose de la seguridad del rancho, Sarah O'Connell no se hacía ilusiones. No iba a un rescate. Sabía perfectamente que cabalgaba directo al nido de la serpiente. El camino se estrechaba empujándolos dentro de un cañón angosto con muros de roca roja que se alzaban como murallas de prisión. El aire se volvió pesado, sofocante. Cada instinto de Sarah gritaba que la estaban llevando al matadero. Pike, su guía traidor, cabalgaba adelante. Su postura parecía relajada, pero Sarah notaba la rigidez en sus hombros. Tenía preparado un sitio exacto. Tyan, al sentir el cambio en la actitud de Sarah de vigilante a peligrosamente alerta, cabalgaba tan cerca que su pierna rozaba la de ella. Su miedo infantil había dado paso a una seriedad adulta. Al doblar una curva cerrada, Pike detuvo su caballo. «Aquí es», dijo su voz, perdiendo toda apariencia de preocupación. Antes de que Sarah respondiera, figuras surgieron en los riscos sobre ellos. Al frente estaba Silas Blackwood, acompañado de Jed y Cutler. Los tres empuñaban rifles apuntados al suelo del cañón. Tenían la ventaja del terreno, la emboscada perfecta. «Ha sido usted una molestia constante, señora O'Connell». La voz de Blackwood retumbaba amplificada por las paredes de piedra. Le ofrecí una salida digna, pero eligió este camino. Decidió ponerse del lado de salvajes, así que sufrirá las consecuencias. La historia de los Sioux. El accidente del jefe. Todos son mentiras, dijo Sarah con voz fría y firme, sin mostrar el miedo que helaba su sangre. Mentiras ingeniosas, corrigió Blackwood con sonrisa cruel. Sirvieron para alejar a sus guardianes. Ahora tiene una opción: entregará al niño a Pike. Lo retendremos hasta que firme la escritura de su tierra. Cuando tenga mi propiedad, el muchacho será devuelto y la tribu la culpará a usted por haberlo perdido. Si se niega. Hizo una pausa dejando la amenaza colgar en el aire. La mataremos aquí mismo, nos llevaremos al niño de todas formas y dejaremos una flecha Sioux en su cuerpo. Sus aliados se perderán en una guerra inútil y se olvidarán de que alguna vez existió. La decisión es suya. Pero de cualquier manera yo gano. Sarah miró el rostro arrogante y triunfante de Blackwood. Era la seguridad absoluta de un hombre convencido de haber cerrado toda salida. Luego miró a Tyan. El rostro del niño estaba pálido, pero sus ojos se aferraban a los de ella, con una fe inquebrantable. Ella lo había salvado de las fauces de un oso. No lo entregaría ahora a una víbora. En ese instante, lo último que quedaba de la viuda bostoniana se consumió, dejando solo el temple acerado de una mujer de frontera. Necesitaba ganar tiempo, crear una oportunidad desesperada, o morir con Blackwood. Con voz que fingía derrota, levantó lentamente las manos en señal de rendición. «Usted gana». Una sonrisa satisfecha se dibujó en la cara de Blackwood. Una decisión sabia. Pike trae al niño. Pike espoleó a su caballo extendiendo la mano hacia las riendas de Tyan. Ese era el momento que Sarah había esperado. Tyan susurró en tono bajo imperioso detrás de nosotros. «Cabalga. Busca a Kalanu ahora». En un solo movimiento explosivo, Sarah bajó las manos, clavó las espuelas y lanzó a Willow contra el caballo de Pike mientras gritaba. El choque hizo que la montura de Pike se tambaleara y entrara en pánico. Al mismo tiempo, Tyan, reaccionando al instante, giró bruscamente la cabeza de su pony y lo lanzó de regreso por el camino. «¡Deténganlo!», rugió Blackwood desde lo alto. Jed y Cutler giraron sus rifles hacia el niño que huía, pero Sarah fue más rápida. Mientras controlaba a su yegua, sacó el Winchester de la funda. No tenía un tiro claro contra los hombres en las rocas, así que disparó contra la pared justo encima de ellos. Crack, una lluvia de piedras y polvo, los obligó a encogerse y cubrirse durante un segundo precioso. Fue todo lo que Tyan necesitó para desaparecer en la curva. Enfurecidos, Blackwood y sus hombres concentraron toda su furia en Sarah. «Olviden al niño. Agárrenla».
Las balas silbaban contra las paredes del cañón. Sarah se agachó empujando a Willow más adentro del cañón, convirtiéndose en blanco vivo. Cuando quedó fuera de su línea de tiro, se deslizó de la silla y azotó la grupa de la yegua. ¡Corre, muchacha!, la envió al galope como señuelo sin jinete. Sarah se escondió detrás de un grupo de rocas cargando de nuevo el rifle. Estaba acorralada, pero había liberado a Tian. Ahora lo único que tenía que hacer era sobrevivir. Los 3 hombres avanzaban a pie extendiéndose para rodearla. No había dónde huir. O'Connell se burló Blackwood. Sarah asomó la cabeza sobre la roca. Vio a Jed intentando rodearla por la izquierda. Disparó levantando tierra a sus pies y obligándolo a retroceder. Pero sabía que era una pelea perdida. 3 armas contra una. Se movían despacio cerrando la trampa con calma calculada. El sol caía implacable y la desesperanza fría y cortante comenzaba a clavarse en su determinación. Entonces lo escuchó. Débil pero claro. Un grito agudo que rebotó en las paredes de piedra, el chillido de un halcón. Pero no era un halcón. Era la señal de Kalanu. Una oleada de adrenalina de esperanza pura y sin mancha recorrió su cuerpo. El grito fue contestado desde el otro lado del cañón. Blackwood y sus hombres se quedaron helados, sus rostros torcidos por la confusión. «¿Qué fue eso?», gritó Jed con nerviosismo. Y desde la misma cima que ellos habían ocupado minutos antes, se alzó una silueta recortada contra el cielo brillante. Era Kalanu. Pero no estaba solo. A su lado se erguía el jefe Yonaguska con un rostro de furia helada, y extendidos por toda la cima del cañón estaban una docena de guerreros cherokees, silenciosos como la muerte. Cada arco tensado, cada rifle apuntando hacia los que habían tendido la emboscada abajo. Tian, que había cabalgado como el viento, los había encontrado. El grupo de Kalanu, ya desconfiando de las mentiras de Blackwood, volvía cuando el niño los interceptó. Blackwood alzó la mirada, su cara se volvió ceniza. El cazador estaba ahora enjaulado. La voz de Yonaguska retumbó poderosa como si naciera de la tierra misma. «No somos los Sioux, Blackwood. Has puesto en riesgo la vida de mi hijo. Has atacado a la mujer que mi pueblo juró proteger. No hay honor en ti, y no habrá piedad». La resolución en el cañón fue rápida y definitiva. Frente a la furia justa de toda una tribu, el reino de terror de Blackwood terminó no con un estallido, sino con un quejido. Él y sus hombres arrojaron sus armas. Su arrogancia desapareció reemplazada por el miedo primitivo de quienes saben que están totalmente derrotados. El jefe Yonaguska, en su sabiduría, no buscó una venganza sangrienta. En su lugar dictó una justicia tan dura como la propia tierra. Blackwood y sus secuaces fueron despojados de botas, armas y caballos, y enviados a pie hacia las tierras baldías del este. «La tierra será tu juez», declaró Yonaguska, su voz resonando en el cañón. «Si sobrevives, nunca regreses a este valle». Jamás volvieron a ser vistos. Tras aquello, el vínculo entre Sarah y los cherokees dejó de ser solo una promesa de lealtad. Se convirtió en una verdadera familia forjada en el peligro compartido y el respeto mutuo. El rancho Blackwood, abandonado y sin líder, acabó dividido y vendido por las autoridades territoriales. Gracias a la astucia en las negociaciones de Yonaguska, Sarah pudo adquirir legalmente la parte de tierra donde nacía su río, asegurando para siempre el futuro de su rancho. El rancho O'Connell se transformó en un refugio único en el corazón del oeste. Allí los niños de la tribu jugaban junto a un perro cojo llamado Buck, donde una viuda de Boston enseñaba a un joven cherokee a leer a Shakespeare, y donde un guerrero sereno como Kalanu enseñaba a esa misma mujer a seguir el rastro de un venado y escuchar el lenguaje del viento. Sarah O'Connell, la mujer a la que llamaban la que lucha contra osos, no solo había salvado a un niño, se había salvado a sí misma, y en ese acto creó un futuro compartido, una pequeña pero vibrante isla de paz, que probaba que incluso en las tierras más salvajes, la fortaleza más grande es un corazón leal. ¿A poco no es una historia increíble de valentía y hermandad inesperada? La historia de Sarah O'Connell demuestra que la verdadera fuerza no se mide en ser la más dura del lugar, sino en tener el corazón para defender lo correcto incluso cuando estás sola. De viuda desconsolada a matriarca protegida de una tribu, su camino es un testimonio de cómo un acto de valentía puede cambiar el mundo. Si la increíble travesía de Charles te conmovió,
Y si crees en el poder del honor y la lealtad, apóyanos dando un me gusta ahora mismo. No olvides compartir este video con alguien que disfrute de una buena historia del viejo oeste. Y lo más importante, si quieres más relatos de héroes olvidados y dramas reales sorprendentes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos permite mantener vivas estas historias. Muchas gracias por vernos.